7:58 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar a nuestros siguientes invitados en la revista de Opinión Democracia: el doctor Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, y el doctor Arturo Moscoso, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UID. Les invitamos para analizar temas vinculados con la reforma, con la consulta popular planteada por el Ejecutivo esta semana, y de manera especial algo que ocurriera ayer en Asamblea cuando se aprobó en el Pleno con 81 votos la reforma política, específicamente a los artículos 110 y 115 de la Constitución, para eliminar el financiamiento para las organizaciones políticas del país, que de alguna manera ha recibido cuestionamientos, especialmente respecto de la proliferación de las organizaciones políticas y de no contar con una verdadera y profunda reforma política en el país, que es lo que debiera aprovecharse en estos mecanismos de consulta al pueblo ecuatoriano. Doctor Medardo Oleas, ¿qué piensa usted específicamente de esta eliminación de los fondos del Estado para esta proliferación de organizaciones políticas que ha prostituido el sistema político en el Ecuador? Muy buen día, doctor Oleas. Miguel, buenos días. Un saludo cordial también a Arturo y a todos los radioescuchas. Yo creo que este es un golpe certero a la democracia, porque cuando se legisla, tiene que legislarse para mejorar, no para destruir. Bien o mal, las organizaciones políticas que tuvieron el financiamiento para el Fondo Partidario Permanente para la capacitación, o podían utilizar naturalmente todo lo que es las campañas electorales, utilizando los dineros que daba el Estado, ayudó, por ejemplo, para que sectores sociales que no podían acceder nunca a capitales para financiar sus campañas lo hagan. Por eso tenemos un sector indígena que bien o mal se ha logrado posicionar con todas las críticas que pueden hacer, o un sector social como el de los trabajadores, que siempre es necesario que todos los sectores del país tengan una voz. No pueden ser aislados, no podemos retroceder a la época de la colonia, donde para ser ciudadano se necesitaba tener recursos económicos, porque eso es lo que están logrando, y aprovechan el profundo desprestigio que tienen las organizaciones políticas, partidos y movimientos, para decir que como hay demasiados partidos, simplemente se los elimina. ¿Pero por qué hay demasiados partidos? Por la actitud ilegal, irresponsable del Consejo Nacional Electoral, que autorizó la creación de organizaciones políticas a pesar de que sabía a ciencia cierta que todas las firmas presentadas de respaldo para solicitar la inscripción eran falsificadas. Y en vez de dar una solución simple, como se les ha sugerido en forma reiterativa, es decir, que solamente se tenga un padrón de afiliados, porque la Constitución exige eso, que todas las organizaciones políticas tienen que tener el registro de los afiliados, no se hace eso. Porque si nosotros exigiéramos que todas las organizaciones políticas tengan padrón, automáticamente desaparecen todas, sin excepción todas, porque ninguna tiene 200,000 afiliados o adherentes. Esa es la verdad. Pero, como dicen que hay demasiados, la solución es de este golpe certero, que, repito, a futuro va a permitir que solamente quien tenga recursos económicos pueda participar para realizar promoción política. Y eso se ve en contra de la propia Constitución, porque la Constitución dice en forma muy clara que la democracia tiene que garantizar la igualdad en la participación, no el que tenga más dinero que puede invertir más frente al otro que no tiene, porque además quien invierte dinero en la política después llega a recuperar la inversión, es decir, actos de corrupción. Yo creo que esto tiene que ser combatido con mucha seriedad, porque la solución no está en quitar estos recursos, porque si falló la promoción que debían hacer las organizaciones políticas, bueno, hay que rectificar esto. Por ejemplo, la sugerencia que se les daba es de que en vez de que las organizaciones políticas tengan escuelas de capacitación, se delegue la capacitación a las universidades del país.
Porque con las universidades, por ejemplo, bien podríamos contratar a la Facultad de Educación de una universidad pública y una privada para que den capacitación y desde ahí salgan las políticas públicas de educación tan necesarias para el desarrollo del país. Lo mismo con, perdón, lo mismo con salud. Damos capacitación a los líderes que quieren hacer política, que quieren llegar al gobierno, pero también formulamos las políticas públicas de salud, y así las de energía, y así las de explotación de petróleo. O sea, dentro de un marco de formación, capacitación, estructuración de políticas públicas, para que no sea una improvisación la que guíe el quehacer político de nuestros nobles y mal preparados políticos. Lo mismo en la promoción electoral. ¿Por qué no ha funcionado la promoción electoral? Porque no se cumplió con lo que manda y dispone la Constitución y la ley. La Constitución y la ley dice que la promoción electoral se hará a través de debates temáticos. Pero aquí tanto presionar se hacía un debate, pero se crea las franjas publicitarias para dar dinero para que utilicen en las cuñas publicitarias. Y ahí naturalmente se aprovechó o aprovecharon muchos candidatos incluso para sacar recursos para su bolsillo o para perjudicar a los medios de comunicación que ni siquiera les pagan hasta el día de hoy miles de dólares que le adeuda el Consejo Nacional Electoral. ¿Y qué se sacó con la publicidad? Con la publicidad no se sacó nada porque simplemente las cuñas no orientan al elector frente a lo que sería su voluntad de voto hacia un candidato. Con el debate sí, porque en el debate participan las personas exponiendo cuál es su visión, por ejemplo, de la ciudad, cómo solucionar sus problemas, y tiene la contraparte que le va a rebatir en caso de que no esté bien. Pero mire usted, el mal manejo de estos recursos hace que se eliminen, que causando un grave perjuicio para la sociedad, para la comunidad, para el desarrollo y fortalecimiento de la democracia. Ahí le escucho a uno de los promotores de esta reforma decir que va a sacar él todo el dinero que se les ha entregado a los partidos políticos para demostrar cuánto se les ha dado. Sí, señor, se les dio, y unos utilizaron bien y otros utilizaron mal, pero eso no es el fondo del asunto, porque simplemente ellos están pensando en que como su partido, su organización tiene recursos, al quitarle esto simplemente quitan de por medio a todas estas pequeñas organizaciones o a las grandes organizaciones que no tienen recursos para competir con los grandes bolsillos o chequeras en el país. La democracia no es quien más dinero tiene, sino quien más ideas, planes y proyectos tiene. Eso es la democracia. Y eso aspirábamos que se componga a través de una muy buena reforma al Código de la Democracia y a la Ley de Partidos Políticos que tanto hemos insistido, pero como no les interesa a los que actualmente detengan el poder, salen con estas novelerías irresponsables que van a afectar directamente al fortalecimiento democrático en el Ecuador. Bienvenido al doctor Arturo Moscoso, decano de la Facultad de Ciencias de Relaciones Internacionales, de la UID. Doctor Moscoso, ¿cómo ve usted esta consulta popular con las 7 preguntas y específicamente con el planteamiento, por un lado, de la eliminación del financiamiento, reformas de artículos 110 y 115 de la Constitución, que ayer precisamente fue aprobada en la Asamblea Nacional para las organizaciones políticas del país? Buen día. Bueno, pues Miguel, gracias por la invitación. Un saludo a Medardo y a la audiencia. Es director de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, por si acaso, Miguel. Y sí, yo estoy de acuerdo con mucho de lo que ha dicho Medardo. Nosotros en el Ecuador tenemos la costumbre de que si no podemos regular algo, lo eliminamos o lo prohibimos, ¿no? El fondo partidario se crea con la intención justamente de fortalecer la democracia, en el sentido de que las organizaciones políticas compitan en igualdad de condiciones, ¿no? Y que justamente la democracia no sea un tema de las élites. Y claro, el punto es que empieza a funcionar el fondo partidario y justamente aparejado a eso empieza la corrupción y el mal uso, ¿no? A lo que debe sumarse, ¿no es cierto?, un sistema de partidos absolutamente atomizado y polarizado, en donde tenemos
más de 250 organizaciones políticas inscritas en un país pequeño. Eso es absolutamente contrario a la realidad de la política en el Ecuador, y que justamente ese escenario es favorecido no por el fondo partidario, aunque también. ¿Por qué? Porque si yo puedo crear un partido o una organización política con tanta facilidad y además voy a obtener del Estado financiamiento, pues es un negocio redondo, ¿no? Y se presta justamente para la creación de organizaciones políticas cascarón o vacías o simplemente de alquiler, y que como tienen este financiamiento, pues es un incentivo perverso para la creación de estas organizaciones políticas. Pero la solución no es eliminarlo, Miguel. La solución es, además de regularlo y de controlarlo mejor, porque hemos escuchado, seguramente Medardo también, muchas historias acerca de cómo se malutiliza y cómo se presta para la corrupción el fondo partidario, sino atacar el tema de la formación de organizaciones políticas, el tema de la facilidad con la que pueden crearse, el tema que bien Medardo ha señalado. Hemos trabajado mucho a través de participación ciudadana en una propuesta de reforma que justamente atacaba estos elementos perniciosos que incentivan la creación de movimientos y partidos políticos sin casi ningún control, ¿no? Entonces, lo que se debía hacer era reformar eso, hacer más complejo el crear una organización política. Y por otro lado también el tema de la formación, de la creación de cuadros. En el Ecuador no tenemos carreras políticas, porque no hay ningún incentivo para que la gente permanezca en los partidos políticos. El tema de la reelección eliminada, ¿no?, en cargos como por ejemplo la asamblea, justamente perjudica el desarrollo de carreras políticas. En 8 años ya un asambleísta tiene que buscar qué hacer, porque ya no va a poder seguir siendo político, salvo que opte por una candidatura seccional o nacional, que son menos y además son más difíciles de llegar, ¿no? Entonces hay una serie de incentivos perversos para justamente hacer del sistema de partidos que tenemos una suerte de conjunto de organizaciones sin ideología, sin programa, sin líderes, sin creación de cuadros, sin capacitación. Porque, Arturo, a propósito de lo que señala, va un asambleísta, tiene 4 años en la curul, puede ser reelegido, y ahí se acaba. Pero aquí viene la reforma política estructural que permita, por ejemplo, que ese líder forme cuadros con toda su experiencia, que no solo sea el usufructo de los 4 u 8 años de una curul, sino gente y trayectoria, para citar de alguien que ha muerto en política aunque siga vivo, el doctor Rodrigo Borja Ceballos. Trabajó 40 años en política, recorriendo el país, formando su partido, pero ahora no. El afán es llegar rápidamente, casi comprar un puesto en una lista, llegar a la asamblea, salir muy bien parado de la asamblea, y se acabó. Y casi cuelgan la acción política. ¿Cómo lograr una verdadera formación de líderes de organizaciones políticas en el país? Justamente a través de una reforma profunda que abarque todo lo que constituye el sistema de partidos y el sistema electoral, que justamente fomente la creación de organizaciones políticas programáticas, ideológicas, que haya afiliados permanentes, que para ser candidato uno tenga que tener o haber pasado por una organización política al menos 2 años siendo miembro de esa organización política. El tema de las candidaturas independientes justamente se presta a lo que acabas de decir, Miguel, el tema de que vienen estos outsiders, alquilan o compran el partido, ¿no? Y vemos candidaturas que van saltando de partido en partido, partidos que supuestamente ideológicamente no tienen nada que ver, ¿no? Un partido de derecha supuestamente versus un partido de izquierda, y los candidatos no tienen ningún problema en pasarse entre esos partidos, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad no tenemos partidos políticos. Y claro, ahora lo que se ha hecho con esta reforma es
tratar de justamente en lo que ha dicho Medardo, ¿no? Con esta amparado en este desprestigio que tienen las organizaciones políticas, decir, les vamos a quitar el dinero y con eso se va a solucionar. No se va a solucionar nada, Miguel, no se va a solucionar absolutamente nada, porque además, ante la ineficiencia del CNE, los partidos políticos también reciben aportes privados, y de eso casi no hay control. Es una cosa sorprendente cómo el CNE es tan ineficiente en el control del gasto electoral privado de las organizaciones políticas. Entonces lo que vamos a hacer es justamente lo que señalaba Medardo. Lo que va a suceder es que las organizaciones políticas que tengan mayor financiamiento privado serán las que pervivan, y aquellas organizaciones políticas más de base, más de la gente, más de la militancia, no van a poder competir en igualdad de condiciones, ¿no? Doctor Medardo Oleas, a ver este tema que ha planteado Arturo Moscoso sobre la necesidad de ir a una reforma profunda. ¿Cómo no malograr una oportunidad que permita? Ya se perdió la oportunidad en la última reforma que cambió el método para entregar los escaños en los puestos públicos, cuando se pudo haber hecho una reforma, lo que ustedes dicen, reducir el número de partidos, no seguir con esta prostitución, porque realmente lo que vemos, siendo necesario la existencia de organizaciones políticas sólidas, fuertes, siendo necesario para el fortalecimiento de la democracia, sin embargo vemos que esa prostitución de organizaciones sigue intacta. ¿Cómo cambiar esto, doctor Oleas? Miguel, cambiar es muy fácil. Es muy fácil. Yo había dicho que solo exigiéndoles que exista un padrón de afiliados o de adherentes para que mediante el voto directo y secreto se nombren a los directivos nacionales y provinciales. Ahí se acaba ya los dueños de los partidos, solo con esa reforma. Y después los mismos afiliados mediante el voto directo y secreto eligen a los candidatos. Se promueve la democracia, una cosa muy simple, pero ¿por qué no lo hacen? Porque si se dicta esa reforma, absolutamente todas las organizaciones desaparecen, porque ninguna tiene registrados 200,000 afiliados o adherentes. Esa es la verdad. Entonces ellos no quieren ponerse la soga al cuello, ellos protegen sus intereses. ¿Cuántos afiliados tenía, por ejemplo, el partido del señor presidente antes de que llegue al poder? Nadie sabe. ¿Tendrá el registro de afiliados? No lo sabe. La Alianza País, que es otra de las mayorías ahí, no le interesa tener uno de estos controles porque sabe que su líder a dedo es el que designa a los dignatarios. Usted es director nacional, provincial, usted es candidato. Eso no es democracia. Pero sabiendo los problemas, no quieren dar las soluciones, que son muy simples. Quitar de la ley, por ejemplo, la facultad que les da para, mediante delegación, hacer los procesos de renovación interna de dignatarios o de candidatos. Entonces salen 6 personas que dicen representar a 100,000 personas, lo cual es falso. Y ellos, con el visto bueno del Consejo Nacional Electoral, son los que ponen directivos, son los que nombran candidatos. Esto es una barbaridad. Entonces la falta de control ha hecho que el desprestigio de las organizaciones políticas se incremente, porque tampoco es adecuado que nosotros tengamos que ver en cada campaña inversiones multimillonarias que exceden en 5, en 6, en 7 veces los montos máximos que regula el Consejo Nacional Electoral en inversiones, y que después ni siquiera presentan cuentas. ¿De dónde sale el dinero? Con el agravante de que se está denunciando que ya el dinero sucio está entrando, y el dinero sucio es del crimen organizado, del narcotráfico. Por eso, al quitarle los recursos o los pocos recursos que tenía, por ejemplo, para la promoción electoral a las organizaciones políticas que participan, vamos a promover que sean precisamente los dineros sucios los que financien a los futuros candidatos, buscando el control de las instituciones del Estado. Y eso es terrible. No están midiendo las consecuencias. Esta es una irresponsabilidad con la que se está manejando. Por ejemplo, nosotros con Participación Ciudadana pedimos, exigimos, reiteramos los pedidos para que solamente se ponga, por ejemplo, la segunda vuelta electoral en las elecciones seccionales, para evitar que alcaldes lleguen con 10, 15% y después, como no tienen respaldo, no tienen gobernabilidad, tienen que estarse afrontando revocatorias de mandato y otra serie de problemas.
No se hizo. ¿Por qué no se hace caso? ¿Por qué no se promueve una democracia verdadera para que las mayorías que son apoyadas naturalmente por los ciudadanos vayan a ejercer los cargos públicos? No se quiere hacer nada, Miguel. Lamentablemente esa es la situación. Entonces ellos piensan que como van a seguir en el poder, la única reforma válida era quitar el método Western y ponerse el don que les da mayor representación. Eso es una actitud irresponsable, antidemocrática. Entonces, como yo digo, hay que hacer las reformas, sí, para fortalecer, capacitar, educar a los ciudadanos. ¿Qué ha hecho, por ejemplo, el Instituto de la Democracia a cargo del Consejo Nacional Electoral? ¿Ustedes han visto algún curso, algún seminario, algún libro, alguna propuesta que haga? Ninguna, y recibe financiamiento. Entonces se siguen creando organizaciones que no funcionan. Por eso yo propongo, y ya lo dije antes, lo digo ahora, vinculemos a la academia, a las universidades en lo que es el proceso de capacitación para que sean más serios y además con profesionales, porque si en la capacitación ingresan los profesionales, esa capacitación va a dar frutos, porque también si yo le doy, por ejemplo, recursos al señor Risa, yo sé que les va a especializar en lanzar piedras, ¿no? Pero no les va a capacitar en lo que sería cómo diseñar una política pública. Están pensadas las reformas, están propuestas las reformas, están escritas las reformas. Hemos pasado varios años con Arturo, con Participación Ciudadana, escribiendo, difundiéndole, pero no nos hacen caso. ¿Por qué? Porque nosotros solo somos ciudadanos que no estamos vinculados directamente ni a la asamblea ni a la política, y no estamos viendo el interés partidista, sino el interés nacional, el interés democrático. Pero al parecer solamente tenemos espacios en las radios para protestar, nos escuchan, está bien, pero ¿quién toma las decisiones? Que es la asamblea, actúa de una manera irresponsable, la actual asamblea, la anterior asamblea y todas las anteriores. Y eso tiene que parar. No podemos nosotros seguir con una democracia débil, fragmentada, donde el oportunismo es el que prevalece. Entonces, Miguel, vamos a tener que seguir insistiendo a los ciudadanos. Lo primero que tienen que hacer es negar esta propuesta irresponsable que están presentando para aprovechar el desgaste, el desprestigio de los partidos políticos para quitar los pocos recursos que sirven por lo menos para la promoción. Si les quitamos los recursos para la promoción electoral, hago la pregunta, ¿el Consejo Nacional Electoral hará debates? No lo va a hacer. No lo va a hacer. Pero sí vamos a tener en la próxima campaña una cantidad de eventos multitudinarios con cantantes, licor, bailarinas, y eso no es democracia, eso es show. Yo siempre digo que hay que diferenciar entre lo que es la promoción política y la publicidad. La publicidad sirve para vender refrigeradoras, cocinas. La promoción es para presentar adecuadamente proyectos que den solución a los problemas que tiene la ciudad. En el próximo proceso, por ejemplo, los candidatos tienen que hablar sobre lo que es el alcantarillado que no tiene la ciudad de Quito, que está matando a miles de ciudadanos en todo el Ecuador, porque las aguas servidas bajan por el Machangar, el Guayabamba y llegan hasta el Océano Pacífico. De eso no se habla. De la seguridad de la ciudad, del transporte de la ciudad. Tenemos un metro, pero no podemos conectar las otras líneas o podemos poner una tarifa única por la corrupción. Esas cosas no se quieren hablar. La contaminación de la ciudad, el ruido de la ciudad, el desarrollo de la ciudad, el catastro de la ciudad. Esos problemas no son debatidos en lo que es la promoción electoral. Pero sí ya estamos preparando ahora, y eso lo digo públicamente, a unas figuras que van a salir, unas chicas lindas que van a ser las candidatas, donde van a venderse esa figura, donde esa frescura de mujer quiere captar los votos para llevarse la alcaldía. Entonces así no se hace política, porque esto no es un concurso de belleza, este es un concurso para que los mejores hombres con más capacidad, conocimiento y experiencia administren las ciudades o administren la provincia. Las cosas son claras, Miguel, pero lamentablemente los que tienen que hacer las reformas no se pondrán la soga al cuello nunca. Doctor Oleas, usted decía es fácil hacer los cambios que ustedes nos han descrito. ¿Por qué no se lo hace? Falta decisión política, jugarse frente a un sistema en el que la clase política le tiene casi secuestrado al Ecuador. Lo tiene secuestrada, y la única alternativa sería que juntemos un grupo de ciudadanos para recolectar firmas e irnos a lo que es utilizar el mecanismo de democracia directa, proponiendo proyectos de ley desde la ciudadanía.
Pero usted, como usted ve, esto es un poco largo y costoso. Están viendo, por ejemplo, cuánto cuesta solo la recolección de firmas para la revocatoria de mandato. Es un proceso largo, caro. Y si nosotros tenemos un proyecto de ley y que queremos que mediante la iniciativa ciudadana se legisle estas reformas, claro que lo podemos hacer, claro que lo podemos tener el respaldo ciudadano. Pero como le digo, ¿quién nos financia? Porque los propios ciudadanos no van a financiar, contratar a cientos de muchachos que vayan recolectando las firmas para presentar esas propuestas a la Asamblea Nacional, porque ya sabemos que las organizaciones políticas jamás de la vida harán una reforma. Están cómodas con tener un Consejo Nacional Electoral complaciente, sordo, ciego y mudo en el control electoral. Por eso es que ni siquiera se permite, se traba lo que es la renovación del Consejo Nacional Electoral. Y ya van a ver, yo vengo denunciando desde hace mucho tiempo, ese concurso está detenido. Los miembros de la comisión designados para la renovación de 3 vocales están protestando que no les dan las facilidades. Entonces, ¿quién va a realizar la consulta si se hace en el mes de diciembre? El actual Consejo Nacional Electoral. ¿Quién hará las elecciones intermedias en el país? El actual Consejo Nacional Electoral, a pesar de que la Constitución dice otra cosa. Mire usted, la Constitución solo sirve cuando nos interesa proteger nuestros intereses. De ahí, nadie lo acepta, nadie lo acata. Ya sabemos, se denuncia públicamente quién va a ser el próximo presidente de la Judicatura, incluso quién es el fiscal, y así el país no puede manejarse. Se entiende que el Consejo de Participación debía actuar ágilmente para renovar a los 5 vocales del Consejo Nacional Electoral que, a más de que ya están en funciones prorrogadas de mucho tiempo, no tienen el respaldo ciudadano. Lo mismo los del Tribunal Contencioso Electoral. ¿Y alguien hace algo? No, porque como son funcionales al poder, ahí van a mantenerse. Y eso es una barbaridad. Porque las elecciones no solo son imprimir papeletas o recibir la inscripción de los candidatos. Las elecciones son promover la democracia, la discusión, lo que estamos ahora analizando. Pero no quitemos nada más los recursos para que no tengan para la promoción electoral. Porque como nosotros sí tenemos dinero lícito e ilícito, podemos ganar las elecciones. Y eso no es correcto, no es adecuado y es un acto realmente bochornoso, por no decir corrupto. Doctor Arturo Moscoso, ¿qué hacer entonces si no hay una voluntad política para ir a esos temas de fondo y no quedarse exclusivamente en el tema del presupuesto, el fondo para los partidos o el reparto de escaños, sino ir a una reforma de fondo? ¿Qué hacer? Emprender desde la ciudadanía, porque los propios asambleístas, la propia clase política, salvo honrosas excepciones, no va a querer hacer esos cambios. Sí, exactamente, ¿no? Lo que señalaba Medardo nuevamente, a esta gente no le conviene, ¿no? A los partidos políticos, tal y cual, a los partidos y movimientos políticos, tal como están funcionando ahora, no les conviene una reforma que toque justamente un sistema que les favorece y que les permite justamente llegar al poder con mucha facilidad sin tener que hacer todo lo que supuestamente deberían hacer los partidos políticos, como es generar militancia, generar cuadros, hacer capacitación, etcétera, ¿no? Entonces están muy cómodos en ese papel y no les conviene que se reforme o se toque de alguna forma el cómo está funcionando ahora, ¿no? Nosotros con Participación Ciudadana hemos presentado nuestra propuesta en varias ocasiones a varios políticos, ¿no? Y es muy poco lo que se nos ha escuchado. Quizá, no sé si Medardo está de acuerdo conmigo, Guillermo Lasso fue quien más apertura tuvo con lo que nosotros proponíamos, e incluso en la consulta popular que lamentablemente perdió, se planteó una reforma interesante al sistema de partidos. No era todo lo que habíamos trabajado, no era todo lo que se necesitaba, pero en algo podía haber coadyuvado a tener un mejor sistema de partidos. Lamentablemente, como digo, perdió esa consulta. Y fuera de eso, pues más allá del sí, qué bonito está esta reforma, la vamos a analizar, no hemos recibido ninguna apertura o
o comentario positivo sobre la posibilidad de ponerla en el tapete o en el debate, sea en la asamblea o sea en alguna otra instancia, ¿no? Entonces, como dice Medardo, habrá que buscar la forma de llevarlo a través de un mecanismo de democracia directa. Lamentablemente los mecanismos de democracia directa en el Ecuador, cuando son llevados adelante por la ciudadanía, son muy costosos, son muy complejos. El tema de la democracia directa es otro tema que se debería revisar en el país, porque realmente es muy complejo para las organizaciones sociales lograr, ¿no es cierto?, para la ciudadanía lograr que recibir los fondos o recaudar fondos para hacer el tema de las firmas, para hacer el tema de la promoción, etcétera, etcétera. Y claro, frente a eso, pues, por más trabajo que se haga, por más debate que se genere, lamentablemente estas reformas no llegan a plasmarse en una ya reforma, o estos intentos de reforma no llegan a plasmarse en una reforma ya directa sobre lo que estamos discutiendo, ¿no? Es decir, si no hay esos cambios, lamentablemente vamos a seguir con este sistema perverso y corrupto, siendo necesarias las organizaciones políticas. Simplemente, Arturo, seguimos con un sistema prostituido de más de 230 movimientos. Totalmente, Miguel. Esto del fondo partidario va a cambiar muy poco el cómo funciona el sistema de partidos. Quizá desincentive en algo la creación de más movimientos, ¿no? Porque sí es un incentivo perverso actualmente como está configurado el sistema de partidos, no porque el fondo partidario sea en sí malo, sino por cómo está configurado y toda la facilidad que se tiene para crear movimientos y organizaciones políticas, pero no va a incidir mucho más allá, ¿no? Vamos a seguir teniendo partidos de papel, vamos a seguir teniendo outsiders, vamos a seguir teniendo organizaciones políticas sin programas, sin ideologías. Los partidos que están ahora representados en la Asamblea, Miguel, el mismo partido de gobierno, ¿cuál es la ideología del partido de gobierno? ¿Alguien sabe? Nadie sabe, ¿no? Y muchos de los partidos y movimientos que están representados ahí pasan por lo mismo, no tienen una ideología ni un programa en concreto, ¿no? Y de eso nadie se preocupa. ¿Por qué? Porque los que tienen que preocuparse, que son los mismos políticos, están muy cómodos en esa situación, ¿no? Entonces, la eliminación del fondo partidario, Miguel, que ha sido manipulada como que esta fuera la causa de la debacle del sistema de partidos, no va a cambiar en casi nada el cómo funciona nuestro sistema de partidos, lamentablemente. Bien, muchas gracias, como siempre, por ilustrarnos, por participar en este debate y abrir los ojos a las autoridades, a los políticos, de un sistema político que no es inviable en las actuales condiciones. Hay que cambiar y hacer, esas reformas estructurales que requiere el país. Muchas gracias al doctor Medardo Leas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, y al doctor Arturo Moscoso, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UID. Muy amables. Gracias. Gracias, Miguel. Muchas gracias. 8:31 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el ingeniero Juan Carlos Navarro, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, y cuánto incide el incremento de los aranceles del 10 al 15% para los productos ecuatorianos y de ingreso a los Estados Unidos. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira.